Hola, un saludo muy especial a todos. Hoy, como parte de las actividades asignadas para la unidad número 3 de la asignatura Gestionando las adquisiciones de bienes y servicios para el proyecto, nuestro grupo Illuminatis S.A. realizará una descripción de los diferentes tipos de contratos que existen, sus ventajas y desventajas y como apoyo a esto algunos ejemplos al respecto. En primer lugar, tenemos los contratos de precio fijo. En los contratos de precio fijo, todos los costos son acordados entre el comprador y el proveedor desde el inicio. Esto porque en este punto se tiene bien definido el alcance del proyecto. Veamos un ejemplo. Casa llave en mano. Normalmente, en el ámbito costarricense se conoce el término llave en mano, cuando una empresa constructora se encarga de realizar todos los procesos de trámite, diseño y construcción a un precio fijo establecido inicialmente. En caso de presentarse que se consume más material de un tipo en relación al presupuestado, el proveedor, conocido en el ámbito como contratista, deberá hacerse responsable por este consumo extra. De igual manera, si cierto proceso requirió de más horas hombre a las establecidas inicialmente, el contratista deberá asumirlas. Dentro de los tipos de contrato de precio fijo encontramos precio fijo más honorarios con incentivos. En este caso se mantiene un precio fijo y se pagan extras por cumplimiento de metas, ya sean de calidad o de tiempos. Ejemplo de precio fijo más honorarios con incentivos. Ahora, si este mismo acuerdo con el contratista se mantiene, pero además agrega que por cada semana que logre adelantar el final de la construcción, se le dará como incentivo un 1% extra del monto total acordado, el contrato pasa a llamarse un contrato de precio fijo más honorarios con incentivos. Precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos. Es similar al precio fijo más honorarios con incentivos, con la diferencia de que se establece un tope máximo de estos pagos extras y se reparten en base a una métrica. Ejemplo de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos. En este mismo caso de la vivienda, si además de los pagos extras se establece un tope máximo del 2% del monto total acordado y terminan 4 semanas antes, se obtiene 0.5% del monto total acordado por cada semana que logró terminar el proyecto antes. Precio fijo con ajuste económico de precio. Se establece un precio fijo, pero existirá una cláusula que permitirá aumentar el precio debido a ciertas inflaciones. Ejemplo de precio fijo con ajuste económico de precio. Se establece un precio fijo entre el contratista y el cliente para construir la vivienda, pero ante un aumento de cierto material, por ejemplo del acero, se podrá hacer un reajuste del costo inicial pactado. Citaré una de las desventajas y desventajas del precio fijo. Las ventajas es que el comprador no asume los riesgos, el comprador realiza muy poco trabajo durante la ejecución y si el proveedor logra controlar los gastos de buena manera va a tener muchas utilidades. Desventajas. El comprador debe de pagar un costo extra que se encuentra oculto, el cual el proveedor lo designa en cualquier riesgo. 2. Si el proveedor realizó malos gastos o aparecieron muchos imprevistos, cabe la posibilidad de que deje el trabajo abandonado. Y como tercer desventaja, el comprador debe de realizar un trabajo arduo durante la etapa de planificación. Ahora bien, el segundo tipo de contrato es el denominado tiempo y materiales precio unitario. Este se define como aquel contrato que se establece a un precio fijo unitario por unidad de tiempo y un precio fijo unitario por material consumido. De esta manera se obtiene un costo total al multiplicar el tiempo total del trabajo por el precio unitario de tiempo más la cantidad de material por el precio unitario de material. Más sencillo lo veremos con el siguiente ejemplo. Se debe colocar una tapia perimetral en una vivienda. Se sabe que el costo del material por metro lineal es de 23.500 colones y se le debe de pagar a la cuadrilla de colocación de la tapia a 8.000 colones por hora de trabajo. La cantidad de metros lineales de la tapia es de 100 metros y se duró 4 días instalándose para un total de 40 horas. Por tanto, el costo total a pagar será de 2.670.000 colones.
Ventajas y desventajas de tiempo y materiales precio unitario. Ventajas: se puede ejecutar de manera ágil. Si el precio unitario calculado para los materiales se realizó de buena manera, existe bastante control para el comprador. Si se desconocen los precios por mano de obra, se ejecutan por horas. Entre las desventajas tenemos: el proveedor puede hacer los trabajos de manera lenta y por tanto los costos de mano de obra se pueden incrementar para el comprador. Se realiza únicamente para proyectos pequeños. Costos reembolsables. Un contrato de costos reembolsables se utiliza cuando el alcance exacto del trabajo es incierto y por lo tanto los costos no se pueden estimar con la suficiente precisión para utilizar de manera efectiva un contrato de precio fijo. Este tipo de contratos establece que el comprador pague los costos incurridos admisibles del proveedor al nivel señalado en el contrato. Un contrato de costos reembolsables requiere que el proveedor tenga un sistema de contabilidad que pueda rastrear los costos por proyecto. Con un contrato de costos reembolsables, el comprador tiene el mayor riesgo de costos debido a que los costos totales son desconocidos. Los proyectos de investigación y desarrollo o de tecnología de la información donde el alcance es desconocido son ejemplos típicos de contratos de costos reembolsables. Un ejemplo de los costos reembolsables es en donde se requiere instalar un sistema de software para administrar la ejecución de los proyectos. Para eso se contratará una empresa que haga la instalación de este tipo de software, pero no tenemos claras cuántas son las horas que se requerirán para hacer la implementación de este sistema. Por lo tanto, utilizaremos el contrato de costos más honorarios por cumplimiento de objetivos, en donde el vendedor se le reembolsarán todos los costos incurridos, pero la mayor parte de los honorarios se obtienen en base a la satisfacción de ciertos criterios subjetivos generales de desempeño, que se definen y se incorporarán dentro del contrato. Ventajas y desventajas de los costos reembolsables. Una ventaja: la definición del alcance del contrato es simple, se tiene bajo riesgo de disputa y la repartición es equitativa del riesgo. Desventajas: requiere auditar las facturas del vendedor de una manera más exhaustiva, por lo tanto conlleva un mayor trabajo de gestión del contrato. Mayor riesgo para el cliente y el precio total es desconocido. La bibliografía que utilizamos para la realización de este trabajo fue la guía del PMBOK, sexta edición, y Lledó Pablo, el ABC de un director de proyectos exitosos, sexta edición, capítulo 12, en la gestión de adquisiciones.